Dios les bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos, hermanos y familia. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éfeso, el capítulo número 1. Habíamos iniciado la semana pasada y hoy vamos a continuar con este estudio. Así que para ello vamos a hacer rápidamente un breve vistazo de lo que habíamos visto anteriormente. Y comenzando desde el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Aquí el apóstol Pablo está dando una alabanza al Señor por su gran bendición con que Él ya nos ha bendecido en los lugares celestiales. Entonces, es el motivo por el cual tú y yo también alabamos a Dios, porque Dios nos ha bendecido, Dios ha derramado toda su bendición sobre ti en Cristo. Como tú y yo estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, entonces es allí donde Dios nos ha llenado de toda bendición espiritual. Luego empieza a decir, ¿cuándo lo hizo? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuándo fue que el Señor decidió bendecirnos? Entonces Él decidió hacerlo, esto dice, desde antes de la fundación del mundo. Y entonces ahí fue que Él nos escogió para ser benditos, nos escogió el Señor para ser bendecidos. Entonces esta es una gran noticia para todos nosotros, ¿no? La bendición sobre tu vida no cayó de casualidad, la bendición sobre tu vida no es producto del azar y tampoco es algo por el cual tú estás luchando y te lo has ganado por tu propio esfuerzo, sino que es algo que Dios ha decidido hacer por ti. Y lo ha decidido, ¿por qué razón? Es lo que dice el siguiente verso. El verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿por qué razón lo hizo esto Dios? Por amor, por el puro deseo de su propia voluntad. Entonces es una gran noticia y por eso con justa razón el apóstol Pablo comienza esto alabando a Dios y diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú y yo también tenemos motivos para alabar a Dios porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos y entonces Él nos ha predestinado para ser adoptados, dice, hijos suyos. Entonces, y nadie forzó a Dios para esto, sino que Él voluntariamente, de su propio corazón, le nació hacerlo así. Y esto pues es algo maravilloso. Dios te escogió por su propia voluntad. Entonces, no eres tú una persona que vaga por el mundo sin sentido, no eres tú una persona que está en este mundo sin un rumbo, sino que Dios ya puso un objetivo para tu vida, Dios puso una meta para tu vida y para que tú puedas alcanzar esa meta de ser un santo y sin mancha que está caminando en esta vida, entonces Dios ya te ha bendecido con toda bendición espiritual y entonces tú ya estás capacitado, estás lleno, repleto con la bendición de Dios para cumplir ese plan y ese propósito que Dios tiene para ti. Entonces, ¿y para qué motivo? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, para que podamos alabar nosotros la grandeza de su gracia. Esta es la gracia de Dios, es algo que va más allá de todo entendimiento humano, es algo que va más allá de todo razonamiento natural. No podemos nosotros alcanzar cuán grande es la gracia de Dios hacia nosotros, ¿no? El ejemplo más cercano que podemos nosotros tener es el amor de un padre por su hijo, de una madre por su hijo. Y eso queda muy corto en comparación con el gran amor que Dios tiene para nosotros. Entonces la gracia de Dios es súper abundante. Y entonces merece ser alabado nuestro Dios, merece ser alabado su grande gracia con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Él nos ha recibido, Él nos ha acogido, nos ha bendecido en Cristo, que es el amado. Y ahora vamos a ver los versos que nos corresponden ver al día de hoy
Y entonces iniciamos con el verso número 7. Y dice así, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces, en el amado se está refiriendo obviamente al Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos, dice, redención. Redención significa ser rescatado. Redención significa ser liberado, pero implica ser rescatado pagando un precio, ser rescatado pagando como cuando se compra a un esclavo para poderlo liberar. Antiguamente, en la época que el apóstol Pablo escribió esto, todavía existía la esclavitud y los esclavos entonces eran ofertados en el mercado y entonces venían las personas con dinero y veían las cualidades de esos esclavos y de acuerdo a lo que ellos pensaban que podía ser lo que necesitaban, escogían al esclavo, pagaban un precio y lo compraban. Obviamente lo compraban para que siga siendo su propiedad y llevarlo a trabajar a su casa. Entonces, redención significa que alguien pagó el precio por nosotros, pero no pagó el precio solamente para mantenernos en esclavitud, sino pagó el precio para liberarnos, para que tú y yo seamos libres. Redención. Y dice, tenemos redención por su sangre. Esto debe quedar muy claro para todos nosotros los creyentes. Tú y yo no somos redimidos simplemente por el buen ejemplo de Jesús. Mucha gente dice y afirma que Jesús simplemente fue un buen maestro, un gran maestro que tuvo grandes ideales. No, no es solamente el Señor fue un gran maestro. ¿No? Muchas personas también afirman que no fue necesario que Jesús muriese en la cruz, que eso fue algo que no era importante realmente que suceda. Tampoco habla eso, porque aquí dice que nosotros tenemos redención o somos redimidos por su sangre. Entonces, tuvo que costar la sangre de Cristo que tú y yo seamos redimidos. Entonces, el hecho que tu vida y mi vida sean transformadas, el hecho que tú y yo nos transformemos en hijos de Dios, el hecho que tú y yo seamos redimidos y rescatados de ser esclavos del pecado a convertirnos en hijos santos y amados de Dios, eso costó un precio y ese precio es la sangre de Cristo. Obviamente cuando hablamos de la sangre de Cristo estamos hablando de su muerte en la cruz. Entonces vemos que fue necesario que el Señor tuviese que morir en la cruz. Por eso Juan Bautista cuando vio a Jesús dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero que tenía que ser sacrificado, un cordero que tenía que morir, que tenía que derramar su sangre y mediante esta sangre entonces nuestros pecados pudiesen ser perdonados, pudiesen ser borrados. Entonces dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces aquí es interesante que esta palabra pecados no es la palabra común hamartía que se refiere a la naturaleza de pecado, ¿no? O amartos en plural cuando habla de pecados. Esta es una palabra diferente aquí de pecados que igual manera habla acerca de fallar, habla acerca de errar al blanco, habla acerca de cometer un error. Entonces el Señor nos ha redimido por su sangre para perdonarnos de todo pecado. No solo la naturaleza de pecado, sino cada pecado que cometamos, sea una ofensa grande contra Dios o sea un error pequeñito, cualquier tipo de pecado, todo pecado está siendo pagado por la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos de todo pecado, recibimos el perdón de los pecados por medio de la sangre redentora de Jesús. Entonces dice, y esto según las riquezas de su gracia. Entonces, una vez más, acá vuelve a enfatizar cuán grande es la gracia de Dios, cuán inmensa es la gracia de Dios, cómo nuestro Dios ha deseado y se ha empeñado con todo su poder
con toda su fuerza, con toda su voluntad en redimirnos, en rescatarnos y convertirnos en sus hijos. Y eso solamente por medio de su propia gracia, su propia bondad inmerecida hacia cada uno de nosotros. Entonces dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces Dios hizo abundar, o como en realidad dice acá, sobreabundar para con nosotros. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros? Su gracia. Dice en toda sabiduría e inteligencia. Ahora, esta palabra se sujeta a dos interpretaciones. La primera es que Dios nos da su gracia, ¿no? Recibimos todas estas bendiciones y además Dios nos agrega la sabiduría y la inteligencia para que nosotros podamos entender esto, para que nosotros podamos comprender cuál es el alcance de esta gracia que Dios tiene para nosotros. Pero la otra interpretación es que Dios mismo vuelca su propia sabiduría e inteligencia en hacer esto. O sea, no es un acto tonto de Dios, no es un acto que Dios hizo simplemente por puro capricho, sino con toda inteligencia Él planeó y diseñó que esto fuese así. La obra de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, el hecho de que el Señor Jesucristo, el Verbo, viniese del cielo y se encarnara, naciera de la Virgen María, viviera en este mundo, fuese nuestro ejemplo y maestro y diera su vida en la cruz y luego resucitara. Todo esto es un plan maestro, inteligente, planeado con gran sabiduría de Dios. En otro libro de la Biblia, que es en el libro de Romanos, el apóstol Pablo exalta a Dios y dice, oh, la grandeza de la inteligencia de Dios, ¿no? Cuán grande es su sabiduría, cuán profundos son sus pensamientos, ¿no? ¿Quién le puede haber enseñado a Dios, ¿no? Cuán grande es la inteligencia de nuestro Dios. Y en otro libro que es en 1 Corintios también el apóstol Pablo dice, ¿no? Porque lo más, por decir insensato de Dios, es más sabio que todos los hombres juntos. Entonces este plan, que quizás para ti pueda parecer tan sencillo o tan rudimentario o rústico o muy tosco quizás, sin embargo demuestra la gran sabiduría de Dios, de cómo Dios escogió mostrar su amor y mostrar su favor para con nosotros mediante la muerte de Cristo en la cruz, para demostrarte cuánta gracia y favor tiene Dios para contigo, cuánta gracia y favor tiene Dios para con nosotros. Luego dice en el verso siguiente, el verso 9, dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces Dios nos quiere hacer conocer a ti y a mí su voluntad. Es muy importante que tú tengas siempre el deseo de querer estudiar la Biblia. Es muy importante que tú siempre tengas el deseo de querer conocer la voluntad de Dios. Muchas personas planean su vida en base a lo que quieren. Muchas personas planean su vida en base a lo que creen son sus necesidades o creen que son sus aspiraciones o qué sé yo, sus propios planes. Pero es muy importante que tú entiendas que Dios desea darte a conocer su voluntad general para todo el mundo, para todo el universo, y su voluntad específica para tu propia vida. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dice, según su beneplácito, es decir, según su buena voluntad. Entonces, mis hermanos, tenemos un Dios que no está ocultando su voluntad. Tenemos un Dios que no juega a esconderse y a negarnos conocer lo que Él desea, sino más bien un Dios que desea comunicarnos, mostrarnos, enseñarnos, revelarnos su voluntad. Ese es nuestro Dios. Entonces, el hecho que sea un misterio no significa que tiene que quedarse misterio.
muchas personas se conforman con decir, no, la voluntad de Dios es un misterio, los caminos de Dios son misteriosos y punto, y ahí nomás, y ya es suficiente, y se dedican a su vida común y corriente, olvidando y dejando de lado a Dios. No, Dios desea mostrarte y revelarte su voluntad. Para eso te ha dado su palabra y para eso te ha dado su Espíritu Santo, que también está en ti, el cual te guía a toda verdad. Entonces dice, ahora bien, él se había propuesto en sí mismo, dice, reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, cuando el pecado entró en el mundo por medio de la caída de Adán, entonces en el mundo hubo, por decir así, una fractura, una división. Antes el hombre y la mujer estaban unidos y por el pecado empezaron a acusarse el uno al otro. Antes Dios y el hombre estaban unidos y por el pecado se separó. Antes la naturaleza funcionaba correctamente como una unidad, pero por medio del pecado todo eso empezó a desordenarse. Entonces es la voluntad de Dios de reunir, dice, todas las cosas en Cristo, bajo el mandato de Cristo. Cristo como el Señor, Cristo como el Rey de Reyes, Cristo como la cabeza, el gobernante. Entonces, de esa manera todo bajo un orden correcto, todo bajo un orden santo, todo en una perfecta unidad. Dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, esta palabra dispensación en griego es la palabra economía, ¿no? Es interesante. La palabra oikonomos, ¿no? Que como tú sabes directamente en castellano es economía, es decir, administración. Entonces dice en la administración del cumplimiento de los tiempos. Entonces Dios es el que administra los tiempos, Dios es el que administra, ¿verdad?, los tiempos. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, etcétera, etcétera. Entonces Dios administra los tiempos, ¿verdad? Ha establecido los tiempos, por ejemplo, las estaciones, el día y la noche, ¿verdad? La rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, las fases de la Luna, etcétera, etcétera. La administración del tiempo físico, la administración del tiempo cronológico, la administración del tiempo meteorológico y la administración del tiempo como etapas o estaciones para lograr algo, todo eso está en las manos de Dios. Entonces, Dios también, en el final de los tiempos, dice, en el cumplimiento final de la administración del tiempo, entonces ahí es donde el Señor quiere reunir, dice, todas las cosas en Cristo, cuando todo haya sido transformado, cuando tú y yo ya hayamos sido glorificados completamente en cuerpo, cuando toda la creación haya sido redimida completamente, cuando toda la creación haya sido transformada y venga a participar de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, entonces ahí Dios va a hacer que todo tenga una nueva unidad. Dice, se reúnan las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces Dios va a hacer eso. Si tú le das un vistazo rápidamente al libro de Apocalipsis, verás que ahí habla, ¿no?, de que del cielo empieza a bajar la nueva Jerusalén, ¿no? Dice, como una novia vestida para su esposo. Entonces es como que la unión del cielo y la tierra, ¿no?, en una etapa nueva y diferente. Entonces, pero esos son los tiempos futuros, esos son las cosas que Dios quiere hacer para más adelante. Así que tú y yo en este momento estamos en esta tierra para caminar y vivir para honrar a Dios. En este momento tú y yo estamos en esta tierra para ser luz, dice, la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Tú y yo
en este momento estamos para caminar, como dice la Biblia, santos y sin mancha. No solamente lo que ya somos en nuestro espíritu, sino vivirlo y experimentarlo, que la gente vea eso. Entonces, que las personas puedan ver que nosotros realmente somos hijos de Dios, que somos redimidos, que somos personas liberadas por Dios, que somos aceptos en el amado, que somos personas que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que somos personas que ya hemos sido bendecidas. Entonces, ese es el plan de Dios para nosotros en este tiempo, en este momento. Muchas personas en este tiempo se sienten con mucha incertidumbre, muchas personas en este tiempo se sienten con mucha preocupación, muchas personas en este tiempo se sienten, ¿no?, con vaivenes en su economía, se sienten con problemas o quizás tienen problemas en la salud, etc. Pero en medio de todo esto tú tienes que saber que eres un hijo de Dios bendecido, que eres un hijo de Dios que ha sido redimido, ha sido redimido por la sangre de Cristo. Tú eres un hijo de Dios que eres acepto en Cristo, eres acepto en el amado. Entonces, así como Dios tiene un plan para toda la creación, para el tiempo futuro, también tiene un plan para tu vida, para este tiempo. Y Dios quiere darte a conocer el misterio de su voluntad. Dios quiere que tú conozcas su voluntad, quiere revelarte, mostrarte, iluminarte acerca de su voluntad específica para tu vida. Entonces, tienes la palabra de Dios y tienes la dirección, la guianza del Espíritu Santo. Aparte también tienes a tus hermanos creyentes, hijos de Dios, personas con las cuales tú puedes confiar, conversar, hablar, ser aconsejado. Y entonces de esa manera tu caminar en esta vida no va a ser errático, sino que va a ser un caminar firme, vas a ir creciendo como Dios desea. Espero que esto que hemos estado estudiando sea de gran bendición para ustedes, mis hermanos. Vamos a dejarlo ahí, este estudio, y vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por sus planes maravillosos que Él tiene para nuestra vida. Y pedirle a Dios que nos muestre y nos revele más acerca de su plan específico para nosotros. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, y gracias te damos, Señor, por darnos a conocer el misterio de tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, nos guíes, nos des la sabiduría para caminar en esta vida, Señor, honrándote, siendo luz, siendo testimonio, que las personas vean tu gracia manifestada sobre nosotros, que las personas vean que somos aceptos en ti, las personas puedan ver que somos redimidos en ti, Señor, que puedan ver que hemos sido bendecidos, Señor, hemos sido escogidos, hemos sido predestinados, Señor, para ser tus hijos. Gracias, Señor, porque eso es lo que somos nosotros ahora en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Y si tú que estás viendo esta transmisión por primera vez, el Señor Jesús todavía no es el Señor de tu vida, te quiero invitar a que tú puedas recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Puedes allí en tu lugar inclinar tu rostro y decirle: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te agradezco, Señor, por darme la salvación, por haber muerto en la cruz y derramado tu sangre, y por esa sangre yo tengo la redención y todos mis pecados son perdonados. Gracias, Señor, porque soy un hijo tuyo y estoy sentado en lugares celestiales juntamente contigo, Señor. Gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos. Un gran abrazo para todos. Vamos a prepararnos porque este día domingo vamos a participar de la Santa Cena. Un gran abrazo y beso para todos. Dios les bendiga.